En el año 1341, el rey de Castilla, Alfonso XI, ataca la frontera norte del reino nazarí de Granada y logra apoderarse de Rute, Priego, Castillo de Locubín y Alcalá la Real. De esta forma, a partir de mediados del siglo XIV, los castellanos logran penetrar profundamente en el macizo subbético, amenazando la parte occidental de la Vega granadina y la propia capital. Frente a este peligro, el rey de Granada, Yusuf I, reorganiza la frontera apoyándose en una serie de fortalezas que habían constituido hasta el momento una línea retrasada de defensa, pero que ahora pasan a tener una importancia vital. La zona donde se sitúa esta nueva frontera es un territorio montañoso que separa las vegas de Alcalá y Granada, de unos 15 kilómetros de anchura y situada en su mayor parte a unos 900 metros de altitud, aunque con una línea de cumbres que rebasan los 1200 metros, como el Cerro del Morrón, situado en la Sierra de Parapanda. Esto le confirió al reino granadino una importante ventaja estratégica, ya que controlaba perfectamente las tierras y los posibles movimientos de las tropas cristianas. Frente a Alcalá se situarán formando un arco Montefrío, Íllora y Moclín, unidos entre sí por una serie de torres vigía. Lo novedoso de este sistema defensivo ideado por Yusuf se basaba en la rapidez con que se podían poner en estado de alerta las guarniciones de los tres grandes castillos, comunicando cualquier novedad a través de las torres de enlace, utilizando espejos o antorchas y no la tradicional caballería. El estudio detallado de esta frontera, tema central de este reportaje, nos lleva en primer lugar al conocimiento de las torres que como avanzadilla protegían el castillo o fortaleza de Moclín. Esta es la Torre de la Porqueriza, situada a una altura de 900 metros y en un lugar estratégico a 3 kilómetros de Moclín. Como la mayoría de las torres vigía, es de planta redonda y maciza hasta media altura, con una puerta reforzada con piedras de cantería. Controlaba los valles orientales próximos a Alcalá. Tiene visión directa con las demás torres y con el castillo de Moclín. Las piedras que le faltan en su base oeste fueron desmontadas durante la Guerra Civil de 1936 para construir nidos de ametralladoras que se encuentran a pocos metros de la torre. La Torre de la Solana, situada solo a 2 kilómetros de Moclín, vigilaba los barrancos más próximos a la fortaleza. De características idénticas a la anterior,
conserva una altura de 6 metros, aunque bastante deteriorada por la base. La silueta de la torre de Mingo Andrés, a 990 metros de altitud y junto a la carretera que une Granada con Alcalá, controlaba una amplia faja de terreno hacia el norte y este de las tierras enemigas. Protegiendo la ladera oeste de la Sierra de Moclín y sirviendo de enlace con las torres Vigía de Íllora, se encuentra la Torre de la Gallina. Fue destruida por un rayo en 1970 y en la actualidad es solo un montón de argamasa de 3 metros de altura. Era de construcción maciza y planta redonda. Como se puede apreciar en este dibujo, tenía una especie de sótano abovedado con capacidad para albergar a unas 20 personas. Vigilaba desde el alto de la Torrecilla la aldea de Puerto Lope y la zona de los Lleros. En 1936 fue utilizada con fines militares durante la Guerra Civil Española. La Torre de la Mesa, situada a una altura de 926 metros y a 4 kilómetros del castillo de Íllora, es de construcción similar a las anteriores, conservando una altura de unos 6 metros. Juntamente con la Torre de la Gallina, servía para enlazar las zonas de Íllora y Moclín. Controlaba el paso de las Angosturas y algunos kilómetros de la frontera cristiana. Las torres Vigía de Íllora prácticamente han desaparecido. La torre de Jorbas es en la actualidad solo un montón de piedras, de planta cuadrada. Estaba situada a 300 metros de la carretera que une Íllora con Montefrío en la parte norte de la Sierra de Parapanda. La Torre del Morrón, situada a 1604 metros de altura, fue destruida en el año 1960 para montar un repetidor de televisión. Era cilíndrica y se puede considerar como torre principal de este sistema defensivo, pues debido a su altura tenía visión directa con las 3 fortalezas y con la mayoría de las demás torres. Y esto es lo que queda de la Torre del Charcón, situada a 200 metros del casco urbano de Íllora. Es de planta cuadrada y dominaba los barrancos próximos al castillo. Protegiendo la fortaleza de Montefrío, aún se conservan la llamada Torre del Cortijuelo, situada a 1500 metros del casco urbano, y la Torre de los Anillos. De construcción similar a las anteriores, conserva una altura de 3 metros y permitía el control de la parte norte de la Sierra de la Parapanda. Está situada en el Alto de los Molinos y a 2 kilómetros de Montefrío.
Algunas torres comunicaban esta primera línea defensiva con la retaguardia y con la vega granadina como la Torre de los Guzmanes, a 4 kilómetros de Montefrío a Tocón, la Torre de Clementino en esta última localidad, la Torre de la Encantada cerca de Brácana o el fuerte en la propiedad del duque de Ciudad Rodrigo. La destrucción de este sistema defensivo tiene lugar en junio de 1486. A los poderosos reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, se les opone un débil rey granadino llamado Boabdil. Las escaramuzas fronterizas que se han dado en años anteriores, como la derrota del conde de Cabra frente a Moclín, desaconsejan atacar desde Alcalá la Real. El férreo cinturón de seguridad establecido por Yusuf I sigue vigente un siglo después. El ataque de las tropas cristianas se hace por el suroeste, se conquista Loja y por la retaguardia se conquista Íllora. El mismo rey Fernando lo describe en una carta que envió al Consejo de Sevilla el día 9 de junio de 1486. 2 días y una noche bastan para que caiga también la fortaleza de Moclín. La artillería de Castilla ha causado graves daños en muros y torreones y un certero proyectil ha incendiado el polvorín. Los sitiados entregan la plaza el 26 de junio. En esta bellísima alcazaba, observatorio de un panorama no menos bello que alcanza desde las tierras de Jaén a la misma ciudad de Granada, se queda la reina Isabel, mientras que su esposo, con la ayuda de Gonzalo Fernández de Córdoba, conquista Montefrío. Los 3 grandes castillos se han rendido a pesar de la tenaz resistencia de los sitiados en menos de 20 días. Los reyes católicos ya pueden contemplar en la lejanía el corazón del reino nazarí. Si lamentable es el estado de conservación que hemos visto de las torres vigía, mucho peor es el de las 3 fortalezas que custodiaban. Las imágenes hablan por sí solas. Esto es lo que queda del inexpugnable castillo de Íllora. Estas son las ruinas de la fortaleza de Moclín. Y esto es lo que queda del castillo de Montefrío. Solo hay abandono y ruina en lo que fue durante muchos años un modelo de sistema defensivo. Sea este reportaje un recuerdo y un merecido homenaje a lo que separó durante mucho tiempo a 2 civilizaciones tan distintas pero tan nuestras.